Una semana de números complicados para la economía, ¿no? Ya te contamos la caída del Producto Bruto, el nivel de desocupación. Y ahora el INDEC con este número que, bueno, tiene un poco relación con todos los otros números, ¿no? Hay una caída fuerte del nivel en cuanto a la economía en general, Gabriela. Sí, dio a conocer el INDEC ayer un informe llamado Distribución del Ingreso, donde ahí se puede ver claramente que el 60% de la población cobra menos de 27.000 pesos. Claro. Y además también dio datos que dejan en evidencia un aumento de la desigualdad y también qué es lo que está pasando con los ingresos a nivel general. Vos fíjate que para no caer en la pobreza tenés que estar por arriba de los 40.000 pesos, de ingreso en general, sí, ¿no? Y el 60% cobra menos de 27.000. A menos que haya dos ingresos de ese nivel en una familia, ahí tenés la explicación de por qué el nivel de pobreza también va subiendo, Sí, ¿no? además hay que tener en cuenta que en un año la inflación fue bastante superior al aumento de salarios y también hubo una caída de la economía de cerca del 20%. Todas estas variables influyeron para llegar a estos números generales que marcan también este aumento de la desigualdad. Fíjate lo que ocurrió. El ingreso promedio cayó un 17%. El ingreso promedio de quienes trabajan cayó 16% en el segundo trimestre de 2020, es decir, de este año. Claro, es justamente un trimestre marcado por la retracción en el movimiento, por la cuarentena, por la pandemia, ¿no? Sí. El 28,7% del 10% más pobre, a ver, vamos a entender, el 10% más pobre de la población tuvo una caída todavía del 28,7%. Bien. ¿Y qué pasa con el 10% más rico? También tuvo una caída que fue menor, fue del 11,9%, pero también se evidenció la caída ahí. Claro. Pero fíjate que al haber sido todavía la caída más grande en los sectores de menores ingresos, aumentaría la desigualdad. Y en esta comparación que tiene que ver con el año pasado, y este es interesante, pero vamos a explicarla porque si no se confunde. A ver, en 2019 el 10% más rico ganaba 20 veces más que ese 10% más pobre. ¿Y qué pasa este año? Y este año el 10% más rico gana 25 veces más que ese 10% más pobre. Esto se relaciona con la placa que estábamos viendo antes, claro, porque veíamos que el ingreso del sector más pobre cayó mucho más que lo que cayó el ingreso del sector más rico. Por eso se amplió esta brecha que pasó de ser de 20 veces más el año pasado, ganar el sector más rico al sector más pobre, a ganar 25 veces más. Se amplía la brecha, Se ¿no? amplía Entre la uno brecha. Y otro. Por eso la desigualdad se amplía. La desigualdad, eso es lo que muestra este informe, cómo hubo una caída en los ingresos, de qué manera esa caída en los ingresos afectó a los diferentes sectores sociales y cómo esto después se ve reflejado en esta ampliación de esta brecha entre los sectores más ricos y los sectores más pobres. Claro, sin tener en cuenta que hay mucho ingreso en la informalidad, ¿no? También. Esto es lo que se puede medir, lo que se puede constatar, lo que se puede testear por el lado del INDEC, pero hay mucha gente que está en la informalidad y que de hecho no ha podido tener ni siquiera un ingreso desde esa informalidad en una época muy complicada por lo que quieras, pandemia, cuarentena, lo puedes analizar de mil maneras, pero es un año complicado también desde ese lugar.